Nunca creí en las historias del bosque hasta que me llamó por mi nombre. Todo comenzó el día que enterramos a mi tía Clara. No era solo mi tía, fue quien me cuidó cuando mis padres trabajaban todo el día, quien me recogía de la escuela, quien me dejaba quedarme en silencio sin obligarme a explicar por qué estaba triste. Cuando no sabía cómo decir lo que sentía, ella lo entendía sin palabras. Por eso, cuando murió, sentí que me habían quitado el único lugar donde podía descansar. En el entierro no lloré, no porque no doliera, sino porque dolía demasiado. La gente hablaba en voz baja, me daba palmadas en la espalda, decía frases que sonaban vacías. Cuando todo terminó, no soporté quedarme ahí. Necesitaba aire, necesitaba silencio. Así que caminé sin pensar hacia el bosque que rodeaba el panteón. Ese bosque siempre estuvo ahí, callado, denso, viejo. Nunca lo vi como algo peligroso, solo como algo que observaba. Mientras avanzaba entre los árboles, lo escuché. Al principio pensé que era el viento, pero no lo era. Eran voces, no claras ni completas. No entendía lo que decían, pero sabía con una certeza incómoda que hablaban de mí, que sabían quién era. Sentí algo que no había sentido desde que murió mi tía. Calma. Una tranquilidad extraña, como si alguien finalmente entendiera mi cansancio. Me adentré más. Las ramas se cerraban detrás de mí y el bosque parecía volverse más espeso. No hacía frío, pero sentí algo distinto, como si el aire se volviera pesado dentro de mí, como si algo me recorriera por dentro y apagara poco a poco lo que dolía. Las voces ya no eran una sola, eran muchas. No sonaban amenazantes, sonaban pacientes. Decían que ahí podía descansar, que ahí nadie me pediría nada. No sé cuánto tiempo caminé. El dolor que llevaba dentro empezó a sentirse lejano, como si no fuera mío. Entonces, escuché gritos. Eran mis amigos, dos de mis mejores amigos. Habían ido al funeral, me vieron alejarme solo y me siguieron. Me encontraron casi perdido entre el follaje. Me sacudieron, me jalaron con fuerza. Cuando levanté la mirada vi sus caras, pálidas y aterradas. Uno de ellos dijo algo que nunca olvidaré. Este lugar se siente vivo. El bosque reaccionó. Las hojas se movieron al mismo tiempo, aunque no soplaba el viento. Sentí un vacío repentino en el pecho, como si algo hubiera intentado quedarse conmigo. Corrimos, tropezamos, caímos, nos levantamos. No miramos atrás. Antes de irnos del panteón, un sepulturero se nos acercó. No levantó la voz ni hizo preguntas. Solo nos dijo que tuviéramos cuidado. Luego nos contó una historia. Hace 20 años, un joven que había perdido a su padre venía seguido al cementerio. Decía que el bosque le hablaba y que ahí encontraba claridad. Un día entró y nunca volvió. El caso quedó abierto y el pueblo decidió olvidar. Cuando llegué a casa, mis padres estaban furiosos porque me había tardado demasiado. Me regañaron hasta que me vieron bien. Mi piel estaba pálida. Mis manos temblaban y mis amigos no podían sostenerles la mirada. Les contamos todo. Mi padre guardó silencio durante un largo rato y luego, con una voz que no era de enojo sino de miedo, me prohibió volver a ese bosque. Fue entonces cuando lo confesó. Él conocía al joven desaparecido. Era su amigo. Y no llegó a tiempo para salvarlo. Esa noche no dormí. No podía aceptar que todo quedara así. Sentía que si lo ignorábamos, el bosque llamaría a alguien más, tal vez a alguien que estuviera tan cansado como yo lo estaba ese día. Le pregunté a mi padre si alguien más sabía la verdad, pero no respondió. Fue mi madre quien recordó. Cuando era joven, acudía a una mujer que conocía la historia real del pueblo, no supersticiones, historia. Había muerto hacía años, pero su sobrina aún vivía aquí. Fui a buscarla. No se sorprendió cuando le hablé del bosque, solo suspiró. Me dijo que si había vuelto a llamar era porque alguien había vuelto a olvidar. Me contó la verdad. Antes del pueblo, esas tierras pertenecían a los nativos. Cuando llegaron a quitárselas, hubo expulsiones, asesinatos e injusticia por lo material. El último chamán fue herido de muerte junto al árbol más antiguo del bosque. Antes de morir, lanzó una maldición, no de venganza inmediata,
sino de memoria. El bosque se llevaría a cualquiera que no fuera de su raza para que el mundo recordara lo ocurrido. Algunos regresaban, otros no, y los que volvían regresaban incompletos. Esa noche soñé, no como un sueño común, sino como si estuviera viviendo el pasado. Vi a los nativos caer, escuché los gritos y sentí el miedo. Vi al chamán arrastrarse hasta el árbol, apoyar su mano ensangrentada en la corteza, y antes de morir, levantar la mirada. Me vio. «Que recuerden», susurró. Desperté sudando y supe que el bosque no había terminado conmigo. Ese mismo mes comenzaron las desapariciones. Ya no eran rumores, eran personas reales. El pueblo pasó del murmullo al pánico. El bosque no estaba castigando, estaba exigiendo memoria. Entonces lo entendí. El chamán no quería más muerte, quería que se recordara la injusticia. Así que propuse un ritual, no para romper la maldición, sino para honrarla. Nos reunimos en el bosque, encendimos velas, dijimos los nombres olvidados y contamos la historia completa. Reconocimos el dolor y prometimos respetar esas tierras. Entonces ocurrió. Un viento violento atravesó el claro y apagó todas las velas al mismo tiempo. El bosque crujió y después quedó en silencio. No fue alivio, fue aceptación. Desde ese día, nadie volvió a desaparecer. Con el tiempo el pueblo se organizó para honrar esa memoria cada año, no como tradición, sino como advertencia. Han pasado muchos años desde entonces y nada extraño ha vuelto a suceder. Pero yo nunca volví a ser el mismo. Desde aquel día, aunque el bosque cayó, algo dentro de mí quedó vacío. No era tristeza ni miedo, era ausencia. Como si una parte de mí se hubiera quedado ahí, entre los árboles, escuchando lo que yo ya no podía oír. Tal vez el problema se resolvió. Pero algunas cosas, cuando te llaman, no se llevan todo, y el vacío que dejan aprende a quedarse.